Ya estamos en las 9:20 de la mañana, hablamos ahora de salud porque en breve va a comenzar la campaña de vacunación contra la gripe. Ya se vienen los fríos, pero además las autoridades están insistiendo en la necesidad de tener actualizadas las vacunas contra el sarampión. De este y otros temas vamos a conversar con Fernanda Nosar, directora general de salud del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto recibirla. Bueno, ¿cuándo comienza la campaña de vacunación antigripal? Bueno, estamos proyectando comenzar a fines de marzo, 31 de marzo, los primeros días de abril. Eso, la transición continúa todo, digamos, el pedido de vacunas. Sí, todo. las vacunas están llegando en estos días y estamos estructurando el inicio de la difusión y la coordinación de los vacunatorios. Es ahora nomás, ¿cuántas dosis llegan? 600.000 dosis. Más o menos lo que habitualmente se aplicaba. El número habitual. ¿Qué perspectivas hay de cómo viene el invierno? Había cuenta de lo que ha sucedido en el hemisferio norte con tema gripe, virus, etcétera. Bueno, las perspectivas son sobre todo algunas adecuaciones en cuanto a las cepas de virus que cubren las vacunas, que ya están adecuadas, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Esas son las que están arribando tal cual todos los países del norte. Nosotros esperamos comportarnos de una manera similar, así que tenemos las mismas vacunas. Directora, ¿de esto se tuvo que hacer cargo esta administración o cuando ellos llegaron ya tenían todo el paquete armado? En general estos son procesos que tienen una continuidad. No podemos cortar y volver a empezar. Ya venía el proceso, todo el trámite de compra, de llegada. Y básicamente sí lo que nosotros estamos quizás modificando son los coordinadores de programa, pero los trámites, la arquitectura del plan ya estaba armada. ¿Es una estructura que piensan mantenerla para futuras campañas? Bueno, nosotros en particular en Uruguay nos destacamos porque tenemos un plan de inmunizaciones y una cultura de las inmunizaciones muy firme y en ese sentido es una parte sanitaria que muy poco discutida. ¿Para cuándo es importante que la gente ya esté inoculada contra la gripe? Para el invierno. Nosotros somos un país que su comportamiento es estacional y por eso tenemos estas campañas o direccionamos políticas sanitarias dirigidas al comportamiento epidemiológico y en invierno se destacan las infecciones respiratorias, la gripe es una. Y dentro de ellas también voy a aprovechar después a hablar de otras como es el BRS. Bueno, justamente ya está disponible la vacunación para embarazadas. Venía habiendo una respuesta un poco lenta. ¿Cómo viene eso? Bueno, ese es otro punto que queremos destacar. La campaña de la vacunación contra el BRS comenzó en enero y se extiende hasta agosto. Y también su objetivo es tratar de disminuir las complicaciones en niños lactantes durante el invierno, las complicaciones graves. ¿Cuál es la estrategia? Vacunar a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de su embarazo, generar la inmunidad que transcurre intraútero al feto, de tal manera que esos recién nacidos y lactantes tienen inmunológicamente mejor respuesta y disminuimos las infecciones graves. Esa campaña, como les dije, se inició en enero. Estamos haciendo un poco de énfasis porque el ritmo de vacunación de mujeres entre 32 y 36 semanas podemos mejorarlo aún más. El objetivo para lograr los mejores resultados es tener el 90% de las mujeres en esa etapa del embarazo que hayan recibido la vacuna. ¿Y qué porcentaje va? Bueno, nosotros aspiramos a vacunar más de 400 mujeres semanales y estábamos por debajo de ese número, 380, 390 era el promedio. En la última semana tuvimos un repunte y esperamos seguirlo manteniendo para aproximarnos. Estamos casi llegando a alcanzar el 90% en una semana. Nosotros tenemos que medirlo en el total del tiempo de vacunación. Directora, le vuelvo a preguntar brevemente por lo de la gripe, que arranca, como usted decía ahora, a fin de mes. Está claro que reduce riesgos de hospitalización, hasta, bueno, infecciones, muertes. ¿En algún momento su dirección va a plantearse la posibilidad de la obligatoriedad de esa vacuna? Bueno, no lo estamos planteando en este momento. Lo que sí nosotros seguimos con el enfoque firme de hacer prevención de todos los aspectos que tienen que ver con la prevención. Alimentación, ejercicio, vida saludable nos mantiene inmunológicamente capacitados. Y agregar las vacunas para disminuir los riesgos de las complicaciones graves. En particular la vacuna de la gripe todavía no está en un plan de obligatoriedad, ni siquiera para las poblaciones más vulnerables o de riesgo. ¿Qué aspecto se van a o piensan modificar de la campaña? Usted decía, estamos diagramando, vamos a ver cómo la lanzamos públicamente. ¿En qué están pensando? Bueno, yo te diría, Alfredo, que de los aspectos fundamentales, bueno, cada administración tiene su equipo de comunicación y tendrá su perfil,
pero creo que en particular en este ministerio quizás el aspecto es que tenemos una fuerte impronta comunicacional, haciendo énfasis en eso, sobre todo en las vacunas que están ya en el carnet de vacunación. La ministra es pediatra, ha trabajado mucho en inmunizaciones y todos estamos comprometidos. Yo soy ginecóloga, entonces estoy hablando de la vacunación en embarazadas. Es decir, la impronta desde las cabezas del ministerio es fuerte. Bien. Doctora, ¿qué pasa con la vacunación contra el COVID? Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Digo, ¿van a impulsarla? También en esto de la comunicación van a promover de que efectivamente la gente siga vacunándose? Sí, la vacunación contra el COVID, sobre todo también haciendo énfasis en las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, en los establecimientos de larga estadía, es fundamental, donde hay hacinamiento o se comparten ambientes, donde hay personas de adultos mayores, es decir, ahí hay un enfoque particular. Lo que tiene que ver de, quizás a veces nos preguntamos por qué volvemos a vacunar o por qué algunas vacunas se recomienda revacunar, otras no. En particular, las vacunas que se recomienda la revacunación en determinados periodos es porque el sistema inmunológico va disminuyendo el nivel de anticuerpos, entonces necesitamos reforzar. El COVID es una de ellas y al año en general se visualiza la disminución del nivel de anticuerpos sanguíneos y por eso las recomendaciones de los refuerzos. Otro grupo poblacional importante que tenemos que hacer énfasis y no subestimar y dar por hecho de que se realiza es en quienes trabajamos en la salud, es fundamental. ¿Y ahí qué nivel de revacunación hay en la salud en cuanto al COVID? No el que quisiéramos tener. Llama la atención, pero creo que... ¿Qué nivel hay y qué nivel sería deseable? El nivel en los últimos reportes no superaba ampliamente, no superaba el 25%. ¿Y cuánto sería ideal? Y el ideal sería que todos estemos vacunados, todos los expuestos. ¿Y ahí qué pasa? Que justamente hay gente informada, trabaja en la salud. Ahí lo que pasa te daría opiniones muy personales. Creo que subestimamos quizás en nosotros mismos las enfermedades que nos rodean permanentemente, pero creo que también hablamos poco de lo relevante que es nuestra propia salud. Hablar del bienestar de los equipos de salud es parte también de estrategias que vamos a implementar, pero no solo el bienestar biológico, el bienestar emocional, porque tiene que ver con la calidad asistencial. Doctora, ¿qué datos vieron o por qué la necesidad de revitalizar o reforzar la vacunación contra el sarampión? Bueno, en sarampión estamos en una situación que es un poquito diferente. Es una enfermedad que quizás uno dice, bueno, pero no hablábamos hace tiempo de sarampión. Sí. En particular, en el 22-23 hubo una alarma mundial en cuanto a que comenzaron a haber nuevos casos de sarampión en todo el mundo. En nuestra región, comparativamente el 2024 con el 2023, aumentó 4 veces el nivel de sarampión y eso genera la alerta. Y ahora, más aproximándonos al momento actual, en febrero hubo una alarma desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, por algunos casos, 8 casos específicamente en la provincia, de sarampión, de gente que había viajado, se le denomina sarampión importado. Pero bueno, eso alerta y entonces hace que uno revise cómo están los planes de inmunización de la población, porque eso es lo que hace que la enfermedad no se hable y no circule, porque justamente estamos inmunizados. Entonces, por eso, en esa auditoría de cómo estamos, es de donde surge que en algunos lugares en particular la cobertura de la vacuna de sarampión, cuando hablamos de cobertura, hablamos de tener las 2 dosis, no supera el 90-95%, que es lo que queremos en la población para hacer que la enfermedad justamente no se haga evidente. ¿Preocupa en particular por las épocas que se vienen ahora en lo inmediato, en la coyuntura? Por ejemplo, qué sé yo, se viene turismo, mucha gente que puede llegar a viajar. Por ejemplo, a la Argentina, ¿preocupa en particular por eso? Sí, preocupa en particular por eso. De hecho, ayer, por ejemplo, estuvimos en recorrida, en intercambio con las direcciones departamentales en Paysandú, en Río Negro, y uno de los temas que estuvimos charlando es ese. Por el tránsito, por muchos uruguayos que viajan al exterior, que tienen que revisar su plan de inmunización, tener las 2 dosis, y si no la tienen, la recomendación es dársela igual, justamente para evitar infectarse. ¿Personas de qué edades? O sea, ¿quiénes son los que están, digamos, con la vulnerabilidad de la segunda dosis? La vacuna para el sarampión se recomienda en niños al año y a los 15 meses de edad. ¿Está dentro del esquema obligatorio? Está dentro del esquema de vacunaciones.
En ese punto en particular es lo que revisamos cómo estaban los niveles de vacunación, y allí es que detectamos algunos lugares en particular del Uruguay, algunos departamentos que tienen un nivel menor de segunda dosis, y allí se están desarrollando campañas específicas con las direcciones departamentales de salud, de información a los equipos sanitarios, de información poblacional, insistiendo en esto por el beneficio que podemos lograr. ¿Qué departamentos tienen menor vacunación? Hablamos de departamentos, pero a su vez dentro de los departamentos de algunas ciudades, que los departamentos son Maldonado, Rocha y Río Negro. ¿Y por qué en esos departamentos se hace situación? Bueno, pueden haber múltiples determinantes. Uno puede, culturalmente, qué comunidades hay por allí, cómo está el sistema sanitario, la oferta de la vacunación. Hay que analizar en cada ciudad en particular, bueno, ¿cuándo puedo acceder a vacunación? Si yo tengo la posibilidad de vacunarme una vez al año, difícilmente coincida quizás con el momento en que me están insistiendo y ya se me pasó la oportunidad. Pongo ejemplos, pero los determinantes son múltiples. No está tan disponible la vacunación entonces en todos los lugares, o sea, equitativamente disponible en todos los lugares del Uruguay. Bueno, la oferta de salud globalmente es variable en diferentes lugares del territorio. Por ejemplo, la distribución de recursos humanos es diferente. La distribución de recursos materiales es diferente. Es parte de lo que la ministra Lustenberg viene insistiendo en trabajar, en mejorar la equidad del sistema. Tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud cuyo pilar fundamental es la equidad, que todos tengamos el mismo acceso, los mismos derechos. Y hoy eso no lo vemos plasmado, por ejemplo, en vacunas. Si bien los determinantes son bilaterales, son definiciones de la persona, pero son el que me ofrece el sistema. Eso es lo que en cada lugar en particular hay que diagnosticar para tratar. Doctora, le voy a hacer una pregunta que seguramente imagino, no sé, mucha gente se debe estar preguntando y esperando que Lore o yo le preguntemos, que es el asunto de las demoras en la atención en los diferentes centros asistenciales, tanto públicos como privados. Yo ayer escuchaba a la ministra Lustenberg, usted decía, bueno, estuvieron en Paysandú, estuvieron en Río Negro, y uno de los asuntos es justamente este, ¿no? ¿Cuánto se demora para conseguir un especialista? Uno va a una mutualista, va a un hospital y se demora en conseguir para cualquier especialista en materia de salud. ¿Qué planes concretos tiene la nueva administración y en cuánto tiempo estiman ustedes pueden bajar esos tiempos de espera? Bueno, voy a empezar por la última parte de tu pregunta. ¿Cuánto tiempo estimamos? Quizás es lo más difícil que yo te dé un tiempo certero. Además, si no, me vas a estar reclamando si te digo en 6 meses por qué no se logró. Pero sí las estrategias. Y eso va a impactar en los tiempos en que se va logrando cada cosa. De las primeras cosas que preguntaste es del acceso a especialistas. Es uno de los reclamos. Bueno, todos nosotros podemos ser usuarios del sistema y somos víctimas de eso. Allí, por ejemplo, una de las estrategias que ya está poniéndose en marcha es, tenemos el diagnóstico de la distribución de los recursos humanos, supongamos especialistas en el país. La distribución es absolutamente inhomogénea. El área metropolitana concentra las 2/3 partes de los especialistas y el área, el interior del país, el resto del país, el resto. Ahí ya vemos la distorsión. Entonces, eso ya afecta. Y cuanto más alejado de Montevideo, peor. Cuanto más alejado de Montevideo, peor. Y a su vez, dentro de cada departamento tenemos las áreas urbanas y las áreas rurales. En ese sentido, una de las estrategias que ya ha mostrado efectos en diferentes lugares, pero también en nuestro país, por algunas especialidades en particular que lo han puesto en práctica, es descentralizar la formación de los especialistas. ¿Por qué? Porque se vio que uno de los principales determinantes de que yo me radique en el lugar es que me haya formado en ese lugar. O sea que las residencias se van a poder hacer en el interior. Sí, un hay tema algunas, que se viene abordando hace mucho tiempo, Mucho tiempo. Hay algunas experiencias en nuestro país que han demostrado firmemente, claramente en números, que eso tiene impacto. Ginecología es una de ellas, pediatría es otra, anestesiología es otra, en estrategias de descentralización de la formación de recursos humanos. Eso va a impactar, pero si hablamos en tiempos, que es lo que apremia, bueno, es una política que es a mediano plazo porque... Claro. Hay que esperar que se formen los especialistas. Exactamente. Después está el otro análisis, que es cuánto necesitamos de la especialización en muchos, para la resolución de muchos casos. Es una realidad que tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito social tenemos mayor demanda de especialistas.
Y quizás cuando vamos a analizar los cuadros clínicos, en particular la necesidad del especialista, puede ser resuelto por otros profesionales de la salud, dígase médicos generalistas, médicos de familia. Es decir, la especialización a veces hay que también ajustarla, cuáles son las indicaciones exactas del médico especialista, y aún hoy en día estamos hablando del subespecialista. O sea que ahí también tenemos que ver, en vez de hablar de retraso en la consulta del especialista, también analizar los tipos de necesidades que tenemos, y nosotros lo que necesitamos es resolver el cuadro clínico. Y es una realidad que muchas veces el cuadro puede ser resuelto por un médico generalista o un médico de familia. Pongo ejemplos para ser más clara. Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son de las más frecuentes en la población, es la primera causa de muerte tanto en varones como en mujeres en el Uruguay, y tenemos, obviamente, la prevalencia es alta, la hipertensión es alta en nuestra población. Pero una cosa es determinado tipo de hipertensión con complejidades en su manejo, y otra es la hipertensión esencial que aparece en la edad adulta, leve, que es de manejo. Uno no debería estar esperando el retraso de una consulta con un cardiólogo para comenzar su tratamiento, para comenzar la medida de prevención. Eso es resolutividad. Entonces, ¿qué pasos se van a dar para que la gente sepa cuándo van a tener este tipo de medidas aplicadas y en qué medidas se pretenden bajar los tiempos, a partir de qué momento? Sí, bueno, uno de los pasos a dar es, por ejemplo, definir claramente los roles y los motivos de consulta, quiénes los pueden abordar. La restricción a veces de indicación del rol de un médico de familia para abordar determinadas patologías conspira en contra de la resolutividad. Otra cosa es definir dónde están los retrasos. Hay algo claramente diagnosticado ya, que es en el subsistema público los retrasos son mayores. En el privado también hay retrasos. En el privado también los hay, pero han escuchado números de personas que llevan 1 o 2 años esperando una consulta con un especialista. Entonces yo me pregunto, bueno, si miro para atrás, podríamos decir, bueno, ¿cuál era el motivo de consulta? Si era un motivo de consulta que apremiaba, en 2 años nos perdimos oportunidades. O sea que también, además del tiempo de retraso, cuáles son las especialidades y los determinantes. Por ejemplo, en ACE hay números que nos muestran 2 años de retraso en consultas para médico dermatólogo. Si había lesiones importantes a destacar, estamos fuera de tiempo. Bueno, el diagnóstico dermatológico, cómo está en la formación del médico general, cómo está en la formación del pediatra, de los médicos de primer nivel. Quizás ahí también nos perdemos oportunidades de diagnóstico. Entonces, eso va a generar impacto en disminuir los retrasos. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Seguro vamos a seguir conversando próximamente. Gracias a ustedes.